Nuestra temática de hoy, comprender los impactos ambientales de la industria petrolera en el Yasuní. Sabemos que el 20 de agosto se realiza una consulta popular y la pregunta tiene que ver con que si estamos de acuerdo o no en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo de ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo. Y esto ha generado debates en donde las perspectivas principalmente económica y ambientales han estado ahí sobre la mesa en diferentes medios y seguramente mesas de discusión de los diferentes espacios, ¿no?, de conversación. Hoy, bajo el enfoque de nuestro programa, como lo dije inicialmente, vamos a conocer esta perspectiva ambiental y vamos a conversar con Natalia Roca. Ella es defensora de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos universales, es directora de Árboles Sin Frontera Ecuador y es realizadora audiovisual especializada en cine documental. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, muchísimo gusto, muchísimas gracias. Esto lo estoy usando de micrófono, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos más o menos, yo creo que puedes acercar un poquito, vamos a ver si logramos eso, si te puedes acercar un poco más de repente. Hola, ahí quizá, entonces sí. Está en el de la com, sí. ¿Ahí? Ahí yo creo que estás mejor. Bien, Natalia, comencemos comprendiendo la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Empecemos comprendiendo la necesidad de también exponer lo que por un lado se conversa mucho, que son los intereses económicos del impacto de una respuesta como sí por parte de la ciudadanía o no por parte de la ciudadanía, y te pongo en contexto, igual nuestro programa no tiene un enfoque político, sin embargo esto un poco se mezcla con todo. Y sí me gustaría que pudiéramos hablar enfocándonos en la conservación, en la biodiversidad, entender un poco el impacto también de estar presente en una zona como el Bloque 43 en el Yasuní. Así que comencemos por esto, ¿no? ¿Por qué la lucha constante en 10 años de conservar este bloque? Háblanos de las características. El Bloque 43 no es el único pozo petrolero del Ecuador, eso también es bueno que todos lo entendamos, y por qué el énfasis en estar protegiendo esta zona específicamente. Totalmente, muchísimas gracias por la invitación, me gusta muchísimo estar aquí. Nosotros estamos realmente en una campaña, le estamos poniendo todo, la voluntad, todo es voluntariado, todo el corazón, porque realmente parece que como ecuatorianos y también obviamente gracias al lobby político y petrolero básicamente que invierte muchísimo, es como que crea esta confusión como si quisiéramos terminar la actividad petrolera en el país, que no es el caso, pero justamente vamos a tener que buscar alternativas en menos de 10 años o cosas como que si no explotamos eso nos vamos a morir de hambre, 18 millones de ecuatorianos se van a venir a ver afectados. Primero tenemos que comprender que todas las naciones tienen que conservar, tienen huellas de carbono que compensar, entonces sí o sí tenemos que tener parques nacionales, áreas protegidas, etcétera. Entonces esto ya es un parque nacional declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Entonces, imagínense, eso ya es un crimen. En parques nacionales no se puede hacer extracción de ningún tipo de extractivismo. Entonces, ya ahí estamos hablando de afectaciones y de vulneraciones. Es reserva de la biosfera, es reserva del Pleistoceno. Esto quiere decir que es de las únicas islas verdes que se conservaron después de la última glaciación de la Tierra. Podemos entender que en esta emergencia y este cambio climático nos llevan justamente a otra glaciación, lo que nos da un valor infinito, irrecuperable, irreversible, invaluable de este sitio para poder comprender justamente a niveles geológicos, biológicos, culturales, etcétera, qué sucedió. En el Yasuní tenemos 188 especies de mamíferos grandes, 122 de reptiles, más de 120 anfibios, 610 especies distintas de aves, eso quiere decir que es más que todo el continente europeo en diversidad, más de 2.500 especies arbóreas y en un solo árbol podemos encontrar 100.000 especies de invertebrados.
por ejemplo. Esto en la diversidad biológica, y también tenemos la cultural. No sé si quieres que la hable ahora o... Sí, en realidad me gustaría que lo puedas hablar y con calma, porque la idea de que podamos conversar en este espacio es que comprendamos los beneficios ecosistémicos de esta zona, que comprendamos la vulnerabilidad o no de esta zona, y que nos puedas compartir esta mirada desde una perspectiva medioambiental principalmente, porque ya en otros espacios, en otros medios de comunicación, en otros noticieros y en otras conversaciones se plantea mucho la perspectiva económica, que también es importante para el desarrollo del país, pero tenemos que comprender que hay otra perspectiva, que son los beneficios medioambientales que le otorga al país y al mundo en general la protección de esta y otras zonas. Entonces, tómate el tiempo de comentarme cuáles son esos beneficios ecosistémicos, y me hablaste también de las comunidades. Sí, correcto. Los servicios ecosistémicos que todos aprovechamos, primero, que es uno de los pulmones más importantes del planeta, entonces eso es a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Entonces, son capturas inmensas de dióxido de carbono, que es lo que genera justamente los gases de efecto invernadero al quemar combustibles fósiles, que es lo que nos ha llevado a esta emergencia climática. Explotarlo generaría muchísimas más toneladas de CO2. Entonces, justamente tenemos que pensar en la captación y no en la liberación de esos gases de efecto invernadero. También tenemos captación lumínica, captación sonora, digamos, o sea, tenemos una purificación de aire, purificación de, digamos, las aguas. Es de las últimas y de las únicas reservas más importantes del planeta de agua dulce superficial y de agua dulce subterránea. Como conocemos, no solo en el país, sino en todo el mundo se están contaminando por la minería, por el petróleo, por el extractivismo en general, todas las fuentes de agua dulce que nos quedan. Eso es realmente preocupante, y como les decía, ¿no? O sea, en 10 años o menos, para el 2027 está programado, vamos a tener que hacer sí o sí el cambio de paradigma económico, político, social, etcétera, ya que nos vamos a ver justamente ante una crisis muchísimo mayor. No solo por el tema así del fenómeno del Niño y todas las mitigaciones que podemos lograr al conservar esta área, sino también en los temas económicos, porque si ya empezamos ahora a pensar en la nueva economía del país, en 10 años no las vamos a sufrir la crisis tanto como lo haríamos en estos momentos, ¿no? Hablando de la riqueza cultural, primero también quisiera compartirles algo súper hermoso e interesantísimo de la Amazonía. La Amazonía ya ha sido demostrado por diversos expertos científicos, pero yo les voy a decir el nombre de quien yo lo escuché, Adolfo Maldonado. Él nos comenta cómo la selva, la Amazonía, ha sido sembrada. ¿Eso qué quiere decir? Que durante milenios los custodios de las tierras ancestrales son los pueblos originarios. ¿Eso qué quiere decir? Que la selva es parte de la civilización, o sea, ellos han sembrado los frutales, los comestibles, etcétera, para poder habitarlo, y siempre en armonía, siempre renovando, siempre respetando la naturaleza, por lo cual justamente se ha conservado durante tanto tiempo, y nosotros lo hemos destruido en 50 años, en este caso de Ecuador que estamos hablando. Otra de las cosas muy, muy importantes es que las industrias petroleras llegan a, todo el extractivismo, todo el colonialismo desde el principio, que justamente es lo que estamos viviendo, como una segunda ola de colonialismo, que llega no solo con invasión cultural, etcétera, religiosa, sino que también llegan a dividir las comunidades, a que se peleen entre hermanos, a dividir el nosotros que siempre ha existido durante milenios en los pueblos originarios. Ahora se matan entre ellos porque unos quieren plata, otros no quieren plata, unos están financiados, otros no están financiados, pero obviamente dejemos clarísimo que la gran mayoría de los pueblos originarios, la CONAIE y todas las confederaciones de nacionalidades indígenas del país están a favor
de que se mantenga el crudo debajo del subsuelo. La verdadera riqueza, lo que a ellos les ha mantenido con vida durante todo este tiempo, es conservar la biodiversidad. Otra de las sí. Sí, Natalia, precisamente sería interesante también que fueras un poco más descriptiva, como lo vienes siendo con respecto a los servicios ecosistémicos y a la riqueza cultural. Entendamos entonces cómo la explotación tiene un impacto o tiene impactos específicos en la naturaleza, ¿no? Ustedes han salido a los medios de comunicación hablando sobre cómo las explosiones destruyen ecosistemas, cómo se altera la fauna, cómo se altera la flora, cómo se contamina el agua. Me gustaría que pudieras tener este espacio para poder explicar cómo esto realmente no solo afecta esas zonas, sino también cómo puede afectar otras zonas. Y también porque lo que quisiera es que pudieras exponer y lo decías, ¿no? En el 2027 vamos a tener que ir hacia una transición, entonces esto quiere decir que hoy o dentro de 4 o 5 años igual tendremos que pasar por una transición y ustedes lo que están haciendo es un poco anunciar lo que está sucediendo y lo que va a seguir pasando en caso de que la consulta diga no. Entonces, ¿qué tipo de situaciones en términos de impacto a la naturaleza se presentan en el día a día por la explotación de este pozo en particular? Bueno, realmente las afectaciones ya están sucediendo, ya que ese avance de la extracción ilegal, por cierto, no ha sido para nada, obviamente, ni tecnológico, ni amigable, ni nada. Esos senderos ecológicos de los que les llaman son realmente carreteras donde hay, sí, explosiones, hay excavaciones, se contamina el agua no solo con petróleo, sino con químicos que necesitan para los procesos. El agua también que ellos utilizan, digamos, ya no se puede renovar. También está la contaminación lumínica, la contaminación sonora. Todas estas especies corren, le huyen del ruido y los generadores generan un ruido permanente que podría volver loco a cualquier persona, incluso a nosotros como citadinos que estamos acostumbrados a los ruidos de los carros, etcétera, y todas las cosas que vienen de la ciudad. Nos podemos imaginar cómo nos volveríamos locos con un zumbido permanente todo el tiempo muy alto en nuestras cabezas. Imagínense seres humanos y seres no humanos que escuchan esto permanentemente cuando no han estado acostumbrados absolutamente al silencio de la selva. No hay manera de remediar ni mitigar eso, primero que nada, ¿no? Bueno, como estábamos hablando de la contaminación lumínica, ¿no? La oscuridad es muy importante en la selva para moverse, para poder escuchar los sonidos, para poder camuflarse, etcétera, etcétera, conseguir los alimentos. Entonces, toda esta contaminación del agua, del aire, del espacio, del sonido, etcétera, ¿no? Todo eso es muy grave. Con respecto a los pueblos originarios, debemos recordar que hace 50 años, más o menos aproximadamente, los Waorani eran uno de los pueblos no contactados. Ellos, como nación, nos cuentan, los hemos escuchado en ruedas de prensa, los hemos escuchado en videos, los hemos escuchado directamente también, nos cuentan cómo sus territorios han sido afectados, no solo con enfermedades catastróficas. El 31% de las enfermedades catastróficas del país se encuentra en las provincias petroleras. El 60% de la miseria, digamos, el 60% de esas provincias petroleras están empobrecidas, ¿no? Entonces, también, como decíamos, no solo se contamina, digamos, cultural, religiosamente, etcétera, sino que también estamos hablando ya de violencia directa, de violaciones, de trata de personas, de, bueno, las enfermedades que estábamos comentando, la desunión, la pelea entre hermanos, ¿no? O sea, todo este tipo de afectaciones sociales, de vulneración de derechos que nos llevarían justamente a un etnocidio, a otro, porque ya hemos cometido el de los azaguaris y de los tetetes, que miserablemente se llaman así 2 campos petroleros, imagínense, ¿no? Entonces realmente es una vergüenza. El dictamen de la Corte Constitucional indica que los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, seríamos responsables de estas vulneraciones de derechos, de esta afectación de la biosfera, si es que gana el no. Así que vamos a votar sí el 20 de agosto.
Claro, bueno, y de todas formas, ya entrando en temas de temporalidad, esto entonces ya está sucediendo, porque en realidad si hace 10 años se presentaba esta premisa, otra hubiera sido la situación, y apenas ahora lo estamos conversando. Apenas ahora se está debatiendo y se le está poniendo la voz a la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa si gana el sí, Natalia? Sí, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, cómo se hace para evitar que haya minería ilegal, que haya tala, que haya otros impactos? Que a lo mejor en este momento se está hablando de los impactos sobre la industria petrolera, pero hay otras amenazas a este territorio. Claro, de acuerdo. Realmente lo que se busca, en algún momento seguiremos buscando que se convierta en patrimonio de la humanidad, digamos, para que se le eleve el nivel de la conservación, pero lo que se busca es que justamente se respeten los acuerdos, es que se respeten la voluntad del pueblo y que en menos de un año retrocedan, ¿no? Sí, obviamente corremos riesgos, pero es el primer paso y claro que estaremos vigilantes, claro que se activarán las guardias indígenas y por supuesto que también es responsabilidad del Estado no de hacer lo contrario y justamente mandarles las tropas y las policías para que apoyen a las mineras y a las petroleras, sino proteger esos espacios, los pueblos originarios, las tierras ancestrales, o sea, tiene que haber un cambio de paradigma y vamos por pasos. No estamos diciendo que vamos a solucionar todo en esta consulta. Además, sí quisiera también recordarles que hace 10 años hubo una vulneración de parte del Estado gravísima. Hubo un fraude electoral. Se cancelaron las más de 150,000 firmas que entregamos para que suceda la consulta popular. ¿Por qué? Por los gramajes de los papeles, por los colores de las plumas, porque supuestamente había personas que se llamaban banana y eso estaba mal, cuando sabemos que sí hay ecuatorianos y ecuatorianas que pueden tener nombres extraños. Entonces es una vulneración gravísima y una oportunidad histórica, no solo nacional, sino global, que viene desde la democracia directa. Es la primera vez que se le pregunta a un pueblo por algo tan importante para su futuro. Seríamos un ejemplo, no podemos desaprovechar esta oportunidad para las siguientes generaciones, seríamos muy, muy egoístas. Estamos conversando con Natalia Roca, ella es directora de Árboles Sin Fronteras Ecuador, es defensora de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos universales, además es realizadora audiovisual especializada en cine documental. La conversación de ella gira en torno a conocer los impactos de la industria petrolera en el Yasuní, de cómo esto impacta los pueblos, las nacionalidades, los ecosistemas. También sabemos que mediáticamente, digamos, se conversa mucho alrededor de el interés económico, que también es relevante, y de hecho el colectivo Yasunidos tiene algunas alternativas para la compensación de ese beneficio neto que corresponde a la cifra que se ha hecho pública de $1.200 millones para el Estado, que es lo que representa el bloque 43 al año, ¿no? Para el Estado, y ustedes han propuesto también algunas alternativas. Entonces, lo que nos queda, creo que a todos como ciudadanos, es continuar escuchando ambas miradas, tener una mirada crítica e investigar a fondo. No sé si quieres, Natalia, culminar con algún mensaje final. Lo importante aquí es que todos tengamos la posibilidad de educarnos en este tema, de entenderlo, de tener una postura también y de comprender que, creo yo, no hay blancos y negros, sino que también hay caminos de por medio en donde se pueden. Claro, en una consulta sí hay blanco y negro, no es el sí o el no, pero en el camino para encontrar las soluciones podemos entender diferentes propuestas. Así que si quisieras terminar con algo, te lo agradecería. Sí, yo creo que es la manera de verlo, ¿no? Es como el enfoque que le estamos dando, la visión ambiciosa que estamos teniendo incluso como pueblo, porque realmente me parece una postura muy atrevida decir, es que somos ecuatorianos, nos pertenece ese petróleo, nos pertenece, nos corresponde aprovechar el dinero que va a venir de ahí, pero realmente eso es una falacia, ese discurso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque primero,
que los pueblos originarios, como les decía, nunca han salido de la pobreza en 50 años de petróleo. Segundo, la inversión social, incluso en las ciudades, ha sido absolutamente nula de ese dinero del petróleo que estamos hablando. Ese dinero del Yasuní representa el 0,5% del presupuesto anual y estamos hablando de alternativas gigantes como la condonación solo en 2021 que hizo el lazo de 6.638 millones a los mayores deudores de los grandes grupos económicos aquí de Ecuador y de Guayaquil. También estamos hablando de la biocultura, de los potenciales biológicos y genéticos que podemos encontrar ahí. No hablamos de las grandes farmacéuticas, eso que nos quede súper claro. Estamos hablando de turismo comunitario y ecológico, estamos hablando de turismo académico también. Es muy importante también hacer investigación propia, no solo que los científicos vengan de otro lado, sino que nosotros mismos podamos hacer nuestras propias investigaciones. También tenemos que contar con todo lo que se tiene que gastar en la remediación de todas esas devastaciones y en todas las enfermedades que vamos a tener que curar después. ¿Por qué vino la pandemia? Por la deforestación y la devastación de nuestras áreas naturales. Al no haber huéspedes, los virus empiezan a buscar a los humanos. Eso tenemos que también relacionarlo muchísimo, muchísimo. Y otra cosa que hay ya, que es existente, los gastos por la explotación, no solo a nivel de enfermedades respiratorias, cáncer, etcétera, de los hidrocarburos, ya se están viendo ahora, o sea, de las afectaciones ambientales, de las enfermedades. Entonces, ahorita ya estamos perdiendo dinero por extraer, lo cual hace absolutamente absurdo en la comparación perder este tesoro para una cantidad ínfima que podemos muy bien reemplazar como ecuatorianos. Era Natalia Roca, directora de Árboles Sin Fronteras Ecuador. Muchísimas gracias.